Y Janine, te doy la bienvenida y te agradezco por haber puesto sobre la mesa este tema. Cuéntanos cuál es la situación y cómo y por qué se redujeron las horas de inglés en el pensum de las escuelas públicas del país. Primeramente agradecerle, Janet, por la invitación y por la apertura a este tema que sí es sumamente importante. Bueno, no conocemos del todo las razones por las que han bajado las horas de inglés. Sabemos que están reorganizando las horas, han bajado la carga pedagógica de los docentes a 25 horas. De 30 que tenían anteriormente. Entonces, las áreas más afectadas son educación física e inglés. Pero imagínense, educación física es otra cosa que más allá de ser una materia, pues es súper necesario esa oportunidad de dispersarse en la mitad del deporte de los jóvenes que tienen que estar 8 horas seguidas en clase. ¿Qué es lo que pasa con la materia de inglés? ¿Cuántas horas estaban antes en ese pensum y a cuántas les redujeron ahora? Antes en los subniveles elemental y media había 3 horas y se mantiene así con 3 horas a la semana en subniveles elemental y media. En el caso de superior y bachillerato, antes eran 5 horas, con la excepción de tercero de bachillerato, que había solo 3, y ahora se ha reducido esa cantidad a 3 horas. Entonces son 3 horas en todos los subniveles, todos los grados, solo son 3 horas a la semana. Y como bien sabemos como docentes, esas 3 horas pues se reducen porque siempre hay cosas administrativas que hacer, siempre hay otros temas. Entonces horas realmente pedagógicas muchas veces solo son 2 a la semana. Y obviamente con 2 horas no va a ser suficiente. Ahora, esto se ha medido ya internacionalmente, porque en el mundo hay una mayor conciencia de la importancia de que los jóvenes aprendan a hablar una segunda lengua. Y el inglés es un idioma universal, es un idioma que te abre muchas puertas en el mundo entero. Y Ecuador está en el puesto 90 de 112 en una clasificación internacional. Hablemos de esta clasificación, qué tan importante y tan impactante es, y ocupar el puesto 90 entre 112, estamos casi al último, ¿no? ¿Cómo nos ven en el mundo? Sí, es una lástima, la verdad. Sí, ese ranking, estas cifras son del 2021, entonces son las más recientes. Y este ranking mundial tiene bastante prestigio, entonces es bastante respetado lo que se llama el EPI, English Proficiency Index, ¿no? Entonces estamos en el lugar 90 de 112 países, efectivamente, y estamos dentro de Latinoamérica 18 de 20 países. Entonces eso es sumamente preocupante. Y no podemos echarle la culpa a un solo factor, o sea, son varios factores que ahí pueden influir, pero desde luego si no les proveemos a los estudiantes con más cantidades de la lengua, no vamos a llegar a ninguna parte, sino que vamos a ir de mal en peor. Entonces esa es la preocupación. Claro, y te escuchaba a ti, justamente en una entrevista, y quisiera que nos recuerdes eso también porque me pareció súper importante, que la materia de inglés no solamente que te da esta habilidad de hablar otro idioma, sino que ayuda a que el cerebro de los niños se desarrolle mucho más potentemente. ¿Qué otros beneficios tiene el aprendizaje del inglés? Bueno, muchísimos beneficios. Usted ya mencionó al principio que tiene beneficios profesionales y todo eso obviamente en el futuro, pero los niños bilingües se han llevado a cabo varios estudios lingüísticos y se ha descubierto una y otra vez que los niños bilingües son más creativos por lo general, que tienen más capacidad de manejar varias tareas a la vez, pueden mantener la atención durante más tiempo, son muchos beneficios cognitivos para los niños bilingües que los niños monolingües pues no se muestra que tengan tanto. Entonces, son más hábiles para las matemáticas. También son más hábiles para las matemáticas, lógico, para la lógica, o sea, desarrollan destrezas que no tienen que ver directamente con una lengua extranjera, sino que son destrezas de la vida que necesitamos. Claro, a ver, y aquí se marca, porque siempre tratamos y siempre se habla, ¿no? Sobre todo desde la política, de la necesidad de acortar las brechas entre las distintas clases sociales que hay en nuestro país. Evidentemente, pues las familias que tienen menos recursos son las que tienen que acceder a la educación pública. Hay otros niños que tienen más suerte y mayores privilegios y pueden acceder a una educación privada. ¿Cuál es la diferencia en este momento? ¿Cuántas horas de inglés se dan en un colegio, porque estamos hablando de la secundaria, o en una escuela y colegio privados,
versus lo que en este momento están recibiendo los niños que van a escuelas y colegios públicos. Eso es sumamente preocupante. La brecha social en este sentido se va a agrandar porque obviamente en las escuelas públicas ahora van a ser solo 3 horas y en las escuelas privadas en su mayoría cuentan con entre 10 y 15 horas por semana en inglés y hasta, a veces hasta 20, hasta más. Entonces, obviamente, sabemos desde lo que hemos estado estudiando desde la lingüística, desde hace 40 años, ya tenemos más de 40 años de estudios lingüísticos que nos dicen una y otra vez lo mismo, que lo más importante en una lengua extranjera es proveerles a los estudiantes con mayores cantidades de input, es decir, todo lo que pueden recibir en inglés, de la lengua hablada, de la lengua escrita, todo eso es sumamente importante, lo sabemos. Entonces, recortar, digamos, las pocas horas que ya tenían en superior y bachillerato a tan solo 3 horas a la semana es realmente poner en una situación de desventaja al sector público en cuanto a lo que son las ventajas de saber inglés y que son varias al final, ni siquiera necesariamente solamente para la universidad o estudiar al extranjero, sino que, por ejemplo, en el Ecuador ya el turismo se está volviendo algo sumamente importante a la economía y digamos que los estudiantes que están en los sectores rurales, pues ellos pueden ayudar a sus comunidades en el turismo y si llegan turistas aquí, sabemos que la lengua franca es el inglés, entonces llega un polaco, un alemán, un ruso y van a hablar inglés. Entonces es tan necesario que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes desarrollen la capacidad de comunicarse en este idioma que es al final, o sea, es una lengua de mucha importancia a nivel mundial. El tiempo se me termina, pero no quería irme sin dejar de mencionar que Janine no solamente viene y expone la situación, ella ha trabajado ya voluntariamente en contribuir a que se mejore el nivel de inglés y la capacitación de los maestros, porque ese es otro problema. Es decir, no solamente que siempre ha sido, digamos, el inglés una materia de segunda en el sector público, ahora la reducen a tercera, pero los maestros de inglés no reciben la capacitación que necesitan para poder enseñar a sus alumnos de una manera mucho más pedagógica, mucho más actualizada y fluida. Y para eso Janine ha abierto una página de Facebook donde capacita de manera voluntaria a más de 7,000 docentes de inglés del sector público y lo hace de forma gratuita. ¿Cómo te ha ido con esa experiencia, Janine? Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, yo empecé a colaborar con el Ministerio de Educación en el 2019, cuando trabajamos en el proyecto de los nuevos textos pedagógicos de inglés, que por cierto son unos textos muy modernos, con pedagogías muy nuevas y todo, entonces está muy bien. Entonces, en ese momento es cuando me di cuenta de que, bueno, no hay, digamos, tanto apoyo en el ministerio y desde enero del 2020 en Planta Central no cuentan con nadie de planta a tiempo completo en el área de inglés. Entonces, eso es problemático, sobre todo cuando tenemos nuevos textos. Entonces, en abril del 2020 abrimos una página de Facebook que se llama Ecuadorian Public School English Teachers, que les invito a todos los docentes del sector público o privado, quienes quieran juntarse a esta página. Y ahí pues les imparto talleres, comparto recursos, trato de apoyarles de la mejor manera, porque yo siendo docente tengo mucha empatía por la situación en la que están los docentes de inglés del sector público y siento esta necesidad de alguna manera de apoyarles y de estar presentes y formar una comunidad, y en realidad eso es lo que ahora es, o sea, es una comunidad de educadores en que compartimos, hay amistades y es realmente chévere. Y bueno, por último, Janine, siempre la materia de inglés ha sido una materia a la que muchos alumnos le tienen un poco de temor, porque, digamos, las antiguas metodologías eran bastante complicadas del aprendizaje de inglés. Por ejemplo, al que yo me sometí, que yo estuve en un colegio bilingüe, yo creo que sí puedo decir que yo aprendí a hablar inglés, o mis bases son del colegio, y agradezco mucho eso porque ha marcado una diferencia, sobre todo en mi carrera periodística, el poder saber hablar inglés. Pero qué difícil era aprender como la gramática de otro país, ¿no? Como las reglas gramaticales, es muy complicado. Y yo veo ahora a mis hijos, que también están en un colegio bilingüe, que hay una metodología mucho más fácil, es más conversado, es como más de experiencia.
Así mismo es, y así mismo deberíamos estar enseñando, porque igual de todos estos años de estudios lingüísticos sabemos que la mejor manera de adquirir una segunda lengua o una lengua extranjera es a través de cantidades grandes de esa lengua en contexto. Y anteriormente hemos estado trabajando con esas hojas que todo el mundo seguramente odia, que es de llenar espacios en blanco, conjugar verbos, aprenderse de memoria tablas de verbos, paradigmas y demás, pero en realidad así no está organizado el lenguaje en el cerebro, eso lo sabemos, está comprobado. O sea, de la misma manera que, por ejemplo, si yo le digo a un nativo hablante del español, ¿cómo se conjuga el verbo en el pluscuamperfecto del modo subjuntivo, el verbo escribir, tercera persona singular? O sea, no está almacenado el lenguaje de esa manera en el cerebro. Entonces, ya no tenemos que estar enseñando así porque no funciona. Y por eso a veces tenemos a estudiantes aquí que dicen, yo estudié 10 años de inglés y no puedo hacer más que conjugar el verbo to be, porque no estamos enseñando de manera comunicativa, pero con los nuevos textos del ministerio y con también las nuevas materias, los materiales en el sector privado y todo, ya estamos cambiando la forma de enseñar a una forma que conlleva mejora la adquisición de la lengua. Más hacia la práctica, ¿verdad? Sí, exactamente. Y a la experiencia, canciones, películas, cuentos, es una forma mucho más fácil de afinar el oído para poder Exacto. Y además más divertido. O sea, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿y cómo hago para mejorar mi inglés? ¿Qué hago? O sea, no hago, o sea, digo no, o sea, ejercicios de gramática, todo eso ya quedó en el pasado. Mejor es realmente estar expuesto al idioma y hacer cosas que ya te gusten en inglés. Entonces, por ejemplo, si te gusta cocinar, pues miras un video en YouTube de recetas de cocina y así vas viendo, o sea, vas aprendiendo y te entra mucho más fácil el idioma que a través de esas hojas de llenar espacios que no sirven además. Claro que sí, qué bien saber eso, pero por otro lado, qué preocupante saber que el Estado le da cada día menos importancia al idioma inglés y en estos intentos ideológicos de mezclar todo con la ideología, se le había dado una importancia y una cabida al idioma quichua. ¿Eso sigue ahí? Sí, bueno, sí, en la educación intercultural bilingüe, de lo que he podido palpar, sí están tratando de fomentar. Primeramente o sea, cuando enseñamos este tipo de lenguas, por ejemplo, lenguas que son autóctonas del país, hay que fomentar el orgullo por esa lengua, porque el inglés, digamos que tiene el prestigio a nivel mundial y todo eso, pero el quichua también es tan válida como lengua como cualquier otra lengua del mundo. Entonces, a veces hay que fomentar ese orgullo en esa lengua, en todo lo que conlleva, en la cultura y todo eso, y de ahí poder enseñarla mejor, o sea, dándole importancia en el país. Veo algo, pero la verdad no estoy tan metida en esa parte. Bueno, yo no sé realmente ya cuáles sean las metodologías, pero les puedo contar una experiencia de una colaboradora esmeraldeña que tenía su hijita, tenía 4 hijas, una de sus hijas pataleaba todos los años por el idioma quichua. Y a punto de perder el año porque no podía, no tenía esa facilidad de aprender ese lenguaje, tal vez no tenía el interés porque no tienen la metodología adecuada, como dice Janine, de generar más bien el orgullo, ¿no? De poder conocer mucho más acerca de nuestra cultura, de poder pronunciar algunas palabras, generar frases, poder ir a otro país y sentirse orgulloso de lo que uno sabe, del origen que uno tiene, sea uno costeño, sea uno serrano. Eso es un idioma nativo de nuestro país, pero perder el año o poner a una niña en estrés porque no aprendió a hablar el idioma es un cuestionamiento más para los maestros que para la niña. Y esas cosas ocurren, esas cosas están ocurriendo en estos métodos para enseñar. Pero bueno, me quedo muy preocupada y me comprometo con Janine para que no se sienta sola en esta lucha. Me voy a unir a esta lucha, voy a consultar en el Ministerio de Educación, espero que la ministra Brown nos abra un espacio para poder hablar de este importante tema y nos dé su visión. Yo creo que es una buena ministra, tiene muy buen criterio, está muy bien preparada. Quisiera que me dé su visión sobre por qué se está tomando esta decisión y pues desde como lo estamos analizando, generando unas brechas mucho más amplias en todo sentido, pero principalmente en las oportunidades que en un futuro van a tener los niños que salen de escuelas públicas versus los niños que salen de escuelas privadas. Y súmele a eso, que dentro de las escuelas públicas, la ruralidad
tiene una mayor desventaja. Entonces así extendemos cada vez más las brechas que tan insistentemente queremos cerrar, pero tomamos estas decisiones y lo que hacemos es marcar más distancia. Gracias, Janine. Te agradezco mucho por poner sobre la mesa este tema y, como te digo, aquí en Visionarias pues nos comprometemos por lo menos a averiguar qué es lo que está pasando. Muchas gracias, y solo quiero mandar por favor un saludo a los docentes de inglés del sector público, porque son unos profesionales tan dedicados a siempre aprender más, a mejorar sus técnicas, realmente les apasiona la educación, luchan porque la enseñanza de inglés o sea, se vea realmente en el país. Entonces creo que con ellos, o sea, con el apoyo de los mismos docentes podemos lograr algo. Me sumo a ese homenaje y a mi felicitación por preocuparse por la autoeducación y la autocapacitación, sobre todo cuando hay tantos problemas y tanta falta de recursos para poder cumplir con esa que debería ser una obligación, algo normal, pero pues no podemos detenernos ante las dificultades. Hay cientos de jóvenes y niños que dependen en este momento de esa decisión de autoprepararse, así que felicitaciones y espero que sigan adelante. Gracias, Janine. Muchas gracias nuevamente por la apertura.